En el mundo del tenis, al igual que pasa en otras disciplinas deportivas, cualquier tenista de élite mundial suele tener momentos de bajón, momentos de crisis en los que no sabe cómo afrontarlos, no sabe cómo digerirlos y quizás tampoco sabe cómo poder reestructurar su juego para superar ese bache. Un bache que normalmente produce que haya cambios en su juego, que haya cambios en su metodología de entrenamiento y por ende después lleguen los éxitos que tanto desea alcanzar. Eso es lo que ahora mismo le está pasando al tenista italiano Jannik Sinner, que tras un comienzo de temporada bastante irregular con dos derrotas, la más sorprendente quizás en ese ATP 500 de Doha, han provocado que hayan saltado las alarmas alrededor del tenista de San Cándido, un tenista que siempre destacaba por su fiabilidad, por llegar a los momentos más importantes o a las rondas finales de los grandes torneos, pero que en este 2026 está experimentando un pequeño bajón, como él mismo ha confirmado, y que ha provocado pues que quizás hayan empezado a surgir nuevas dudas con respecto a si su juego realmente puede ser eficaz y puede ser efectivo a largo plazo. No olvidemos que hace un año la situación era totalmente diferente y ese bajón precisamente lo sufría Carlos Alcaraz, el actual número uno del tenis mundial y que logró darle la vuelta sobre todo con ese descanso con su familia, ese retiro que realizó después de caer en primera ronda en el Masters 1000 de Miami y que provocó ver a un nuevo Carlos después en las pistas de tenis, un Carlos absolutamente dominante con una gran versatilidad en su juego, pero sobre todo un cambio de mentalidad y madurez que ha provocado que hoy en día sea un tenista prácticamente imbatible para la gran mayoría del circuito ATP. Es por eso que si realmente quieres saber cuáles son las causas principales de este bajón de Jannik Sinner, te tienes que quedar a ver el vídeo completo ya que lo vamos a analizar de la forma más exhaustiva posible. Pero antes de ello tienes que sobre todo dejar un buen like a este vídeo, suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis vídeos ya que creamos contenido del mejor tenis a diario y sobre todo es que me dejes en los comentarios cuáles crees que pueden ser las principales causas de este bajón en el inicio de temporada de Jannik Sinner y cuáles pueden ser las principales soluciones para el tenista italiano y poder así competir contra un Carlos Alcaraz que de momento se está mostrando muy intratable en este 2026. Ahora sí, empezamos con el vídeo. Uno de los tenistas más dominantes de los dos últimos años del circuito de ATP, un jugador que parecía programado para ganar y que había convertido sobre todo la pista dura en su territorio personal, que solo perdía contra un único rival en el mundo entero, está experimentando una pequeña crisis en su juego. Sí, estamos hablando de Jannik Sinner y la verdad es que hay que primero analizar de dónde viene este bajón del tenista de San Cándido, porque no estamos hablando de un jugador mediocre que prega un tropiezo, estamos hablando de alguien que construyó una de las rachas más dominantes del tenis moderno, pero que ahora mismo se encuentra quizás en el momento más vulnerable de su carrera desde que se ha convertido en una auténtica estrella mundial del tenis. Desde 2023, Sinner había conseguido algo que pocos lograban, ¿no? Hacer del circuito ATP su zona de confort. Ganaba en pista dura casi como un mecanismo. Las derrotas eran tan escasas y tan selectivas que cuando llegaban el mundo las analizaba como si fuera un fenómeno. Y eso precisamente es lo que hace tan llamativo, en este caso, lo que está pasando ahora mismo con el tenista italiano. Pero, ¿dónde ocurrió todo esto? Pues hay que remontarnos a enero de 2026 al Open de Australia. Sinner llegaba como el principal favorito, buscaba ganar su tercer título consecutivo en Melbourne, algo que solo los más grandes lo habían logrado. Y el ambiente era de coronación anticipada, puesto que Carlos Alcaraz había decidido un mes antes prescindir de Juan Carlos Ferrero y absolutamente toda la opinión crítica consideraba que esto le daba una gran ventaja al tenista italiano, ya no solo para ganar ese Open de Australia, sino para ganar los 4 Grand Slams sin ningún tipo de oposición. Sin embargo, todos esos pronósticos que se estaban realizando antes de que comenzara la temporada han sido absolutamente erróneos, ya que Carlos Alcaraz ha comenzado este 2026 siendo el mejor de su carrera deportiva, mostrando un tenis absolutamente dominador y por el contrario hemos visto quizás la versión más débil de Sinner en este arranque de 2026.
¿Qué es lo que pasó realmente en Australia? Pues que en semifinales el tenista italiano se enfrentaba a Novak Djokovic, que no lo había ganado en más de 2 años, y lo derribó en un partidazo a 5 sets. El tenista italiano la verdad es que tuvo todas las oportunidades del mundo, ya que tuvo a su alcance 18 puntos de break, pero terminó perdiendo en el set definitivo. Era bastante dolorosa esa derrota, pero aceptable, ya que al fin y al cabo se estaba enfrentando al mejor tenista de la historia, Novak Djokovic. Nadie le llamaba la atención a nadie por perder contra él. El problema, sin embargo, llegó 3 semanas después, en Doha. Jakub Mensik, número 13 del ranking mundial, eliminó a Jannik Sinner en cuartos de final, y con eso se rompió una estadística que protegía su imagen competitiva desde 2023, la de no perder contra jugadores fuera del top 10 en pista dura. Más de 2 años de dominio absoluto sobre este tipo de pista, rotos de golpe. Y el partido fue revelador. Mensik sacó el 90% de primeros servicios en el primer set, dominando claramente esos intercambios y esos peloteos largos, algo que era una herramienta muy dominadora en este caso por parte de Jannik Sinner en absolutamente todos sus partidos. Sin embargo, en el tercer set, Sinner sufrió un break muy duro y reconoció haber cometido demasiados errores en los momentos clave, admitiendo que no gestionó bien algunos instantes decisivos. ¿Y qué dijo él después? Pues aquí viene algo interesante, porque la reacción de Sinner es tan importante como la derrota misma. Tras perder en Doha, Sinner fue directo. He tenido 2 años increíbles y ahora estoy en un pequeño bajón, pero no es algo que me preocupe. Todos tenemos altibajos en nuestro trabajo. Tranquilidad total, casi inquietante, y siguió. Sé que puedo jugar un tenis mejor. El trabajo dará sus frutos, quizá no en Indian Wells ni en Miami, pero llegarán. Espera, para. ¿El número 2 del mundo acaba de decir que quizás no gane en Indian Wells ni en Miami? Eso, señores, no lo dice alguien en su mejor momento. Y no es un accidente verbal, es una señal de que algo por dentro no está ajustado. Pero, ¿qué le está pasando realmente a Jannik Sinner? ¿Por qué se ha producido justo este bajón al inicio de temporada, cuando quizás era cuando el tenista italiano mejor se desenvolvía, cuando mejor desarrollaba su tenis? Pues en este caso hay varios motivos, principalmente 3, que están sobre todo perjudicando o lastrando en este caso el rendimiento del tenista italiano. Y vamos a analizarlos ahora uno por uno. En primer lugar está el aspecto físico. Sinner mismo reconoció tras Doha que en Australia estuvo un poco apagado y que ha tenido algún problema físico después del torneo. Los analistas apuntan a que alargó su pretemporada y llegó con menos frescura de lo habitual. Y eso importa muchísimo en su caso, porque su estilo de juego es uno de los más físicamente exigentes del circuito. Su tenis se basa en la repetición con alta intensidad, golpe tras golpe, hasta que el rival se rompe. Sin el físico al 100%, este sistema no funciona. Por otro lado, lógicamente, está el impacto mental de Australia. 3 meses antes, Sinner se coronaba en las ATP Finals de Turín y todos los focos estaban sobre él. En apenas un trimestre ha pasado de ser el campeón de indiscutible a perder ese aura de robot invencible que le caracterizaba. El golpe psicológico de perder en Melbourne, donde era el principal favorito para ganar este Grand Slam, no se digiere en 3 semanas. Por otro lado, también está el tema de Carlos Alcaraz. Y es que aquí hay un dato que el experto francés Julien Benneteau señala con claridad. Alcaraz se ha metido en la cabeza de Sinner. Y eso no es un insulto, es un análisis técnico. Cuando otro jugador ocupa un espacio mental en el número 1 de tu lista de preocupaciones, afecta a tus decisiones, tu agresividad, tu disposición a tomar riesgos. Además, Patrick Mouratoglou, uno de los entrenadores más influyentes del tenis mundial y al que siempre le gusta el salseo en este deporte, afirma que muchos jugadores de élite no tienen confianza en sí mismos pese a su enorme talento y que aceptar los errores sin dudar de ese talento es uno de los mayores retos del deporte de alta competición. Por otro lado, también hay que destacar que Jannik Sinner, después de perder esa final que supuso un gran dolor para el tenista italiano en el US Open del año pasado frente a Carlos Alcaraz, dijo que quizás tenía que cambiar su modelo de juego, que quizás tenía que implementar nuevas cosas en su juego para intentar derrocar a Carlos Alcaraz, su principal archienemigo, ya que en el face-to-face Jannik Sinner lo tiene perdido con el tenista murciano. Y es que muchos expertos, muchos analistas y también muchos fans critican que al final el tenista italiano pues tiene un estilo de juego bastante predecible, muy efectivo y muy eficaz,
velocidad, pero que carece de los numerosos recursos que, por ejemplo, tiene en este caso Carlos Alcaraz. Si te está resultando útil este análisis, ya sabes que le tienes que dar el like ahora. Nos ayuda a seguir produciendo este contenido y le dice al algoritmo que merece la pena que lo vea más gente. El mundo del tenis ya ha encendido señales de alerta, y no precisamente en medios sensacionalistas. Sam Querrey, exjugador del circuito ATP, fue muy directo en su podcast y señaló que, en su opinión, Jannik Sinner debe ganar sí o sí uno entre Indian Wells y Miami. De lo contrario, piensa que realmente hay un problema en cuanto al juego del tenista italiano. Además, también Steve Johnson añadió algo que resume perfectamente la trampa en la que está Sinner. No hay que entrar en pánico, pero creo que si no gana en Indian Wells o Miami tendremos que empezar a hacernos preguntas, simplemente porque es tan bueno. Se ha ganado ese beneficio de la duda. Pero él mismo se puso ese listón, así que solo puede culparse a sí mismo. Ahí está la clave. El problema de ser extraordinario durante 2 años seguidos es que el estándar que el mundo te aplica cambia para siempre. Perder contra Djokovic en 5 sets ya no es un resultado aceptable, y eso pesa. Si además también le añadimos lo que hemos dicho de que Carlos Alcaraz parece que le tiene comida cada vez más la tostada a Jannik Sinner, pues esa crisis quizás sí que se puede agravar. Ahora viene el dato más revelador de todo este análisis, el que no verás en los titulares normales. Sinner tiene un registro histórico negativo en los partidos que llegan al set decisivos en los Grand Slams. Solo ha ganado 6 de sus 17 encuentros cuando la manga definitiva decide en este caso el partido. Y en los partidos que superan las 3 horas y 48 minutos, el porcentaje es todavía más duro, 0 victorias en 9 partidos. Eso no es una coincidencia, eso es un patrón, y los patrones en el deporte de élite no mienten. Mientras tanto, su gran rival generacional tiene el patrón exactamente opuesto, Carlos Alcaraz, y es que ha ganado 15 de 16 partidos cuando llegan al set definitivo en los Grand Slams. 15 de 16, una auténtica barbaridad. Y para el colmo, el contraste de inicio de temporada no puede ser más brutal. Mientras que Jannik Sinner atraviesa un momento irregular y reconoce que necesita ajustes, Carlos Alcaraz ha iniciado este 2026 de forma impecable, alzándose con el Open de Australia y convirtiéndose en el tenista más joven de la historia, ganar los 4 grandes y también realizando un auténtico torneazo en Doha para alzarse también con ese título que no tenía en sus vitrinas. Punto que Sinner pierde, Alcaraz lo capitaliza. Pero ¿tiene solución esto para Jannik Sinner? ¿Puede revertir esta situación? La respuesta yo la considero y creo que es que sí. Y hay una razón concreta para creerlo. En Indian Wells y en Miami, Sinner no tiene ningún punto que defender porque estuvo suspendido el año pasado durante esta época por ese caso tan señalado de dopaje. Eso significa que cualquier resultado positivo le suma directamente en el ranking sin el peso de tener que igualar lo que ya hizo. Es una oportunidad de oro para reconstruir confianza desde cero. Y la historia del tenis está llena de casos similares. Djokovic ha tenido bajones de meses, Federer también, Nadal múltiples veces. Incluso su principal archienemigo, como hemos contado, Carlos Alcaraz, también lo sufrió el año pasado. Lo que diferencia a los grandes no es que no caigan, sino la velocidad y la solidez con la que se levantan. Ahora bien, el margen de tiempo se va estrechando. Alcaraz acumula ya una ventaja de más de 3.000 puntos sobre Sinner en el ranking. Si ese hueco se convierte en estructural antes de Roland Garros, recuperarlo está enormemente complicado. ¿Crees que es un bache pasajero de un campeón que sabe perfectamente cómo volver? ¿O estás viendo algo más profundo, una grieta que Alcaraz podría explotar durante toda la temporada de tierra? Déjalo en comentarios. Hay 2 bandos muy claros y me interesa saber en cuál estás tú. Esta semana os estaré respondiendo a todos. Y si no quieres perderte el análisis en tiempo real cuando Sinner salte a la pista en Indian Wells el 4 de marzo, ya sabes dónde está la campanita. Lo vamos a analizar partido a partido, sin filtro y con datos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, no olvides suscribirte, déjame un buen like y coméntame qué te parece la situación que está atravesando ahora mismo Jannik Sinner en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao chao.